Los aztecas fueron una de las civilizaciones más poderosas y fascinantes de Mesoamérica, cuya historia estuvo marcada por la guerra, la religión y una extraordinaria capacidad de organización. Surgidos de un origen humilde y nómada, los mexicas lograron transformar un entorno hostil en el corazón de un imperio que dominó gran parte del centro de México antes de la llegada de los españoles. Desde su majestuosa capital, Tenochtitlán, construida sobre las aguas del lago de Texcoco, los aztecas desarrollaron una sociedad profundamente estructurada, sostenida por un fuerte ejército, un sistema tributario eficiente y una cosmovisión donde los dioses regían cada aspecto de la vida. Su legado, marcado por avances agrícolas, arquitectura impresionante y una religión intensa, dejó una huella imborrable en la historia y en la identidad cultural de México. Los inicios de los aztecas se remontan a un largo periodo de migración y resistencia. Los mexicas, como también eran conocidos, provenían de un lugar legendario llamado Aztlán, del cual partieron guiados por la voluntad de su dios Huitzilopochtli. Durante décadas recorrieron distintas regiones del norte y centro de Mesoamérica en busca de la señal divina que indicaría el sitio donde debían establecerse definitivamente. Al llegar al Valle de México, los mexicas eran considerados un pueblo inferior por las civilizaciones ya asentadas. Fueron obligados a habitar zonas poco favorables, principalmente áreas pantanosas e islas del lago de Texcoco. Lejos de ser una desventaja, estas condiciones extremas los llevaron a desarrollar una notable capacidad de adaptación, perfeccionando técnicas agrícolas, de caza y de guerra que fortalecerían su identidad como pueblo. En 1325 ocurrió el hecho que marcó su destino. Según la tradición, los mexicas observaron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Al interpretar esta visión como la señal prometida por su dios, fundaron la ciudad de Tenochtitlán. En sus primeros años, la ciudad fue modesta y estuvo sometida al dominio de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes debían pagar tributos y servir como guerreros. Este periodo de subordinación permitió a los aztecas adquirir experiencia militar, cohesión social y conocimiento político. Con el tiempo, estas habilidades serían clave para su liberación y posterior expansión. Así, de un pueblo nómada y marginado, los mexicas comenzaron el camino que los llevaría a convertirse en uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. En la sociedad azteca, el rol de mujeres, hombres y niños estaba claramente definido desde el nacimiento, ya que cada individuo tenía una función específica dentro del orden social, religioso y económico del imperio. Esta división de responsabilidades era considerada fundamental para mantener el equilibrio de la comunidad y cumplir con la voluntad de los dioses. Los hombres tenían como principal responsabilidad la guerra y el servicio al Estado. Desde jóvenes eran preparados para convertirse en guerreros, agricultores o artesanos. La guerra era un deber sagrado, ya que de ella dependía la expansión del imperio y la obtención de prisioneros para los rituales religiosos. Además, los hombres trabajaban la tierra, construían templos y obras públicas y participaban en el comercio. Aquellos que destacaban en combate podían ascender socialmente y obtener prestigio, tierras y reconocimiento. Las mujeres desempeñaban un rol esencial en la vida doméstica y económica. Su función principal era el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, pero también tenían una participación activa en la producción de alimentos. Eran responsables de moler el maíz, preparar los alimentos, tejer textiles y administrar la casa. Algunas mujeres ejercían oficios como parteras, curanderas o sacerdotisas, y su papel en los rituales relacionados con la fertilidad y la vida era altamente valorado. La maternidad era considerada una forma de heroísmo comparable a la guerra. Los niños eran educados desde temprana edad para cumplir su papel en la sociedad. La educación era obligatoria para todos, algo poco común en otras civilizaciones de la época. Desde pequeños aprendían disciplina, respeto y trabajo. Los niños varones eran preparados para la vida militar y el trabajo físico, mientras que las niñas eran instruidas en labores domésticas y artesanales. A medida que crecían, recibían una formación más estricta en escuelas específicas según su clase social. En conjunto, mujeres, hombres y niños formaban una estructura social interdependiente en la que cada rol era considerado necesario para la supervivencia y grandeza del imperio azteca.
Ningún grupo era visto como prescindible, ya que todos contribuían, desde su función, al orden y continuidad de la civilización. Las armas aztecas reflejaban una combinación de ingeniería práctica, simbolismo religioso y un enfoque militar centrado en la captura del enemigo más que en su exterminio inmediato. La guerra no solo tenía fines territoriales, sino también rituales, lo que influyó directamente en el tipo de armamento y en el grado de brutalidad ejercido. Entre las armas más temidas se encontraba el macuahuitl, una espada de madera incrustada con hojas de obsidiana, extremadamente afiladas. Este instrumento podía causar heridas devastadoras, capaces de mutilar con un solo golpe. También utilizaban lanzas, tepostopilli, dardos arrojados con atlatl para aumentar su fuerza y alcance, arcos y flechas, así como ondas para ataques a distancia. Para la defensa, los guerreros portaban escudos decorados, chimayi, y armaduras acolchadas de algodón endurecido, que ofrecían protección sin sacrificar movilidad. La brutalidad azteca se manifestaba especialmente después del combate. A diferencia de otros ejércitos que buscaban matar al enemigo, los aztecas priorizaban capturarlo con vida. Los prisioneros eran llevados a Tenochtitlán para ser sacrificados en ceremonias religiosas, consideradas necesarias para mantener el equilibrio del universo y alimentar a los dioses. Estos sacrificios se realizaban públicamente en los templos, donde se extraía el corazón aún palpitante de la víctima, un acto que impresionaba y aterraba tanto a aliados como a enemigos. La violencia también cumplía una función psicológica y política. Las demostraciones de fuerza, los rituales sangrientos y las ejecuciones públicas servían para intimidar a los pueblos sometidos y evitar rebeliones. Esta reputación de ferocidad fue clave en la expansión del imperio, pero al mismo tiempo generó un profundo resentimiento entre los pueblos dominados. La religión azteca era compleja y profundamente ligada a todos los aspectos de la vida cotidiana, la guerra y la naturaleza. Los dioses representaban fuerzas fundamentales del universo y exigían rituales constantes para mantener el equilibrio cósmico. Cada deidad tenía funciones específicas y era venerada mediante ceremonias, ofrendas y sacrificios humanos. Huitzilopochtli era el dios principal de los aztecas y el más venerado. Representaba al sol y a la guerra, y era considerado el protector del pueblo mexica. Según la creencia, necesitaba ser alimentado con sangre humana para continuar su lucha diaria contra la oscuridad. En su honor se realizaban grandes sacrificios y campañas militares para obtener prisioneros. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, simbolizaba la sabiduría, la creación, el conocimiento y el viento. A diferencia de otras deidades, estaba asociado con valores más pacíficos, la enseñanza y el orden. Era también el dios de los sacerdotes y del aprendizaje, y se le atribuía la creación de la humanidad. Tlaloc era el dios de la lluvia, el agua y la fertilidad. De él dependían las cosechas y la supervivencia del pueblo. Su culto estaba ligado a rituales relacionados con el clima, y se creía que los sacrificios, incluidos los de niños, aseguraban lluvias abundantes y evitaban sequías. Tezcatlipoca era el dios del cielo nocturno, el destino y el poder. Representaba el caos, la guerra, la tentación y la destrucción, pero también la autoridad y el control. Era una de las deidades más temidas, ya que se creía que intervenía directamente en la vida y el destino de los hombres. Xipetotec, dios de la renovación y la agricultura, simbolizaba la regeneración de la vida. Los rituales en su honor incluían el desollamiento de víctimas, cuyos sacerdotes vestían la piel humana como símbolo del renacimiento de la tierra tras la temporada de siembra. Coatlicue, madre de los dioses, representaba la vida y la muerte. Era una deidad de naturaleza dual, asociada tanto con la fertilidad como con la destrucción. Su imagen, imponente y aterradora, reflejaba la visión azteca del mundo como un ciclo constante de creación y sacrificio. En conjunto, los dioses aztecas reflejan una cosmovisión en la que el universo dependía del sacrificio y la entrega humana. La religión no era un aspecto aislado, sino el eje que guiaba la política, la guerra y la vida cotidiana del imperio. El fin del imperio azteca fue el resultado de una combinación de factores militares, políticos y biológicos que coincidieron de forma devastadora a inicios del siglo XVI.
En su momento de mayor poder, el imperio dominaba vastos territorios y gobernaba a numerosos pueblos sometidos mediante tributos, lo que generó profundas tensiones internas y resentimientos que serían determinantes para su caída. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de Mesoamérica con un reducido contingente de soldados españoles, aprovechando el descontento de pueblos enemigos de los aztecas. Como los tlaxcaltecas, Cortés logró formar alianzas clave que multiplicaron su fuerza militar. Estas alianzas permitieron a los españoles avanzar hacia el corazón del imperio sin enfrentarse a un frente unificado. El emperador Moctezuma II, al principio, optó por una estrategia de cautela y diplomacia, permitiendo la entrada de los españoles a Tenochtitlán. Esta decisión debilitó la autoridad del Tlatoani y generó confusión entre el pueblo. Poco después, los españoles tomaron a Moctezuma como prisionero, provocando una ruptura definitiva entre ambos bandos. La situación estalló en violencia abierta durante la llamada Noche Triste en 1520, cuando los españoles y sus aliados indígenas fueron expulsados de Tenochtitlán tras una sangrienta batalla. Sin embargo, los aztecas ya estaban gravemente debilitados por la llegada de enfermedades europeas, especialmente la viruela, que diezmó a la población sin defensas inmunológicas y causó la muerte de miles, incluidos líderes y guerreros. Cortés regresó en 1521 con un ejército mucho más grande, compuesto en su mayoría por aliados indígenas. Sitió Tenochtitlán, cortó el suministro de agua y alimentos, y lanzó un ataque final que duró varios meses. El último tlatoani, Cuauhtémoc, lideró una resistencia heroica, pero finalmente fue capturado en agosto de 1521. Con la caída de Tenochtitlán terminó el imperio azteca. La ciudad fue destruida y sobre sus ruinas se edificó la Ciudad de México. Aunque el poder político azteca desapareció, su cultura, lengua y tradiciones no fueron totalmente erradicadas y continúan presentes en la identidad y memoria histórica de México hasta nuestros días. Si te apasiona conocer más sobre las grandes civilizaciones que marcaron al mundo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte los próximos videos donde seguiremos explorando los capítulos más impactantes de la historia.